Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a compartir esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, buen día. ¿Qué tal, Martín? Buenos días. Último programa del primer semestre del año, domingo 28 de junio, acá en Canal 10. Vamos a conversar hoy, vamos a traer información sobre un tema de mucha actualidad. Vamos a hablar si es una oportunidad para la actividad agropecuaria o si de alguna manera esto puede ser también, digamos, algún elemento que despierta cierta inquietud, una amenaza, o vamos a hablar de lo que es cambio climático. Vamos a hablar de la huella de carbono, de los créditos de carbono. Vamos a recibir a Agustín Intamuso, el director de Climit. Vamos a la presentación, al perfil y ya arrancamos Hablemos de Agro. En todo el país, en Campos, Gordo y Cría, Indarte y compañía. Agustín Intamuso nació en Montevideo el 11 de febrero de 1984, aunque desde pequeño se mudó a Rivera, en donde creció y desarrolló su vínculo con el campo. Hijo de un ingeniero agrónomo ligado al sector forestal, desde joven estuvo en contacto con la producción maderera. Estudió ingeniería agronómica en la Universidad de la República y complementó su formación con estudios en Chile y Suecia. Una anécdota que resume una etapa particularmente intensa de su vida es que se recibió de ingeniero agrónomo el 4 de agosto de 2010, se casó con Valentina Cena el 6 de agosto y se mudó a Suecia el día siguiente, el 7 de agosto. Especializado en proyectos para el mercado de carbono, ha trabajado durante más de 15 años en iniciativas de mitigación del cambio climático en América Latina, África y Europa. Es fundador de Climit y ha participado en el desarrollo de algunos de los primeros proyectos forestales de carbono de Uruguay, así como en la creación de estándares y metodologías para la certificación de reducciones y remoción de emisiones. Junto a Valentina es padre de Martina, Pilar, Juana y Timoteo. Fuera del trabajo mantiene una profunda afición por la historia familiar, especialmente la inmigración vasca al Uruguay, y dedica parte de su tiempo a reconstruir la historia de los Intamuso. También sigue convencido de que su carrera futbolística no ha terminado y cada domingo por la mañana defiende a Seibos Club en el Papi Fútbol. Bueno, ahí teníamos el perfil de Agustín, Pablo, en una conversación que vamos a estar haciendo un poco también de educación de alguna manera, o por lo menos de docencia. Aprendiendo sobre un tema de mucha vigencia que da oportunidades, pero que también tiene desafíos, indudablemente, para Uruguay. Agustín, bienvenido a Hablemos de Agro. Muchas gracias por la invitación. Hablemos en primer lugar de la empresa. Cuando hablamos de Climit, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Climit lo fundé hace 5 años atrás. Es una consultora que se especializa en temas de cambio climático. Entonces, brindamos asesoramiento a empresas o a instituciones, a personas también, y trabajamos con bancos o con empresas que estudiamos, por ejemplo, el típico servicio nuestro es la huella de carbono, medir la huella de carbono. ¿Qué es esto? Es medir cuántas emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por una empresa o por una actividad o por un evento, por un establecimiento ganadero. Otro servicio que también hacemos mucho es la generación de créditos de carbono. Entonces, los clientes nuestros son aquellos que tienen alguna actividad, un proyecto, y sobre ese proyecto ayudamos a que se genere crédito de carbono mientras que exista un proyecto de créditos de carbono. Ya vamos a entrar a fondo en los créditos de carbono, que es algo que nos interesa mucho a todos. Pero háblame del cambio climático, desde tu perspectiva. Hace 5 años fundaste Climit. Sí. ¿Y qué es el cambio climático? ¿Cómo se manifiesta y por qué? Bueno, muy bien. En realidad fundé la empresa hace 5 años, pero trabajo en estos temas hace 15. Cuando estaba terminando la carrera de agronomía, parte de mis estudios fueron en Chile. Y en Chile se dio la casualidad que había un profesor que estaba volviendo de Francia, que había hecho una maestría y hizo un curso de cambio climático. Y me picó el bichito, esto fue en el 2009. Me picó el bicho de ver qué era y ahí tomé ese curso y empecé a familiarizarme con gases de efecto invernadero, cambio climático. Y bueno, empecé en estos temas desde aquella época. El cambio climático se origina porque la actividad humana siempre genera gases de efecto invernadero, emisiones de gases de efecto invernadero. Que en nuestra vida cotidiana puede ser cuando prendo la cocina para cocinar, prendo una lamparita de luz, me traslado con mi automóvil, e incluso los eléctricos también algo emiten. Y entonces esas emisiones de gases de efecto invernadero han sido cada vez más, desde la revolución industrial. Básicamente los combustibles fósiles. La revolución industrial
todas las máquinas, hacemos que consumamos más carbón, más derivado del petróleo, y todo ese carbono que antes estaba enterrado como forma de petróleo, ahora está en la atmósfera como gas de efecto. Entonces, y que tiene un efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, es algo bueno en principio. De hecho, como existe un efecto invernadero, es que hay vida sobre la Tierra y tenemos una temperatura que podemos vivir. Pero mayor concentración de gases de efecto invernadero hace que los rayos solares, cuando entran a la atmósfera, entran con una longitud de onda determinada, pero cuando rebotan, ya la longitud de onda es diferente y son capturados por estos gases de efecto invernadero. Entonces, hay una tendencia al aumento de la temperatura mundial. El calentamiento global que se denomina. Se está calentando la atmósfera. Entonces, y ya vamos 1,5, casi 1,2 grados por encima de los niveles preindustriales. Y entonces el objetivo mundial es no superar 1,5 grados con respecto a aquel momento. ¿Y qué pasaría si se supera el 1,5? Y los ecosistemas empiezan a cambiar. Ya no es lo mismo las temperaturas y los ecosistemas lo sufren. Las típicas de los corales en los océanos empiezan eso también tiene mucho que ver el carbono en el mar, es un gran regulador del carbono, y a mayor concentración de gases en la atmósfera, los océanos empiezan a ser más ácidos y no matan los corales, y aunque no lo notemos, esas pequeñas diferencias de 1 grado y medio, repercuten en los ecosistemas, transformándolos. Recuerdo que Al Gore, si no me equivoco, candidato a la presidencia de Estados Unidos, hizo una campaña muy fuerte sobre el tema del calentamiento global, pero quizás fue tan dramático que al no cumplirse sus predicciones como que perdió efecto. Bueno, sí, Al Gore, si no me equivoco, fue en el 2017 que recibió el Premio Nobel de la Paz por este movimiento contra el cambio climático. Y una anécdota es que en esa mención del Premio Nobel de la Paz, también se la daban a un grupo de científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático, en el cual había 5 uruguayos. Uno era Daniel Martino, con quien yo empecé a trabajar estos temas. Ingeniero agrónomo que trabajó mucho tiempo en INIA, fue pionero en cambio climático acá en Uruguay. Volvamos a Climit, que era el arranque que decía Martín. ¿Quiénes son tus clientes hoy, los clientes, de Climit hoy? Bueno, tenemos, como te decía, muchos servicios de huellas de carbono y créditos de carbono. En huellas de carbono han sido, por suerte, muchas empresas uruguayas y también internacionales que están haciendo su medición de gases de efecto invernadero por diferentes motivos. Acá en Uruguay hay un beneficio en la COMAP, hubo hasta el 1 de mayo un beneficio en la COMAP, que si la empresa uruguaya hacía una inversión y cumplía con ciertos indicadores, uno de ellos, la medición y gestión de la huella de carbono, se le fomentaba, se le daba más exoneraciones impositivas. Y luego a otros tipos de empresas en Uruguay también lo hacen por motivos de cumplir con sus clientes, cumplir con sus propios dueños. Los dueños de las empresas dicen, hagamos algo, ¿no? Estamos está ocurriendo el cambio climático, nuestra empresa tiene que por lo menos conocer su impacto en el ambiente y sobre eso empezar a gestionarlo. Otras empresas nos ha tocado, fuera de Uruguay sobre todo, de que tienen mejores beneficios al momento de pedir préstamos. Entonces los bancos en el mundo, Uruguay también tiene, pero no se ha dado tanto, pero en el mundo esos bancos prestan plata, pero les interesa mucho más prestar plata a una empresa que hace la cosa bien, que se preocupa por el ambiente, y el banco también puede decir que su cartera crediticia está más verde, antes que empezar a seguir prestando plata para pozos petroleros, todo lo que contamine. Entonces diferentes motivaciones hacen que las empresas, nuestros clientes, estén midiendo su impacto en la emisión de gases, su impacto en el ambiente. Lo más importante también es que esa medición es un conocimiento sobre el cual se empiezan a tomar acciones. Se empieza a gestionar la huella de carbono. Y gestionar la huella de carbono siempre implica o reducir costos, aumentar eficiencias. Si la empresa tiene muchas emisiones en combustibles o en ganadería incluso, ¿qué se puede hacer para que esas emisiones sean un poquito más bajas? Y a veces se descubren cosas interesantes, que a cero costo o incluso ganando plata por alguna innovación en la empresa, se pueden también estar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sobre eso vamos a hablar más adelante, específicamente enfocado a lo que es el sector agropecuario. Ya volvemos con Agustín Intamuzú, acá en Hablemos de Agro en Canal 10.
¿Qué tal, estimados amigos? Buenos días, un saludo buenas de la teleaudiencia Canal 10. Aquí estamos como todos los días domingos, domingo 28 de junio de 2026. Bueno, ha empezado a mejorar esta madrugada ya, como lo vemos hablando en los programas radiales, en Oriental y Carve, que bueno, este domingo se esperaba un mejoramiento, que ya la noche de este sábado empezó a manifestarse por el norte, y a esta hora de la mañana ya están lloviendo los departamentos norte y noreste, precipitaciones que van a quedar restringidas a esa zona del territorio. Al resto del país, lo que es la zona centro, sur, suroeste, un domingo más frío, nuboso. Ayer tuvimos una tarde muy agradable, 17 la máxima en el sur, llegó a 19 a 20 en el norte, pero hoy ya el viento ha rotado otra vez al sur, suroeste, bueno, así que estas precipitaciones que se están presentando ahora en la mañana van a extenderse hasta la tarde o noche, afectando principalmente lo que es Artigas, Salto, el norte y el este de Paysandú, todo Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, el este de Durazno, 33, norte de Lavalleja y norte de Rocha. El resto del país, insisto, tiempo frío y nuboso. Mañana lunes amanece frío, alguna helada débil. El día va a continuar frío también. Hoy la máxima en el sur y este 12 grados, no va a pasar los 14 en el norte. Mañana lunes 11 la máxima en el sur, 13 en el centro y norte. El martes parcialmente nuboso a nuboso, tiempo frío con heladas. El martes podrá helar en forma importante en varios departamentos alejados de la costa el último día de junio. Y bueno, es probable que el martes tengamos un aumento de nubosidad, parcialmente nuboso a nuboso hacia la tarde o noche. Y el miércoles, 1 de julio, ya comenzaríamos este mes de julio ya con mucho frío, nuevamente con otro pulso de aire polar que se va a estar extendiendo este miércoles 1, jueves 2, con la posibilidad de chaparrones, también heladas, así que bueno, por ahora parece que el frío tiene para quedarse unos cuantos días más en la región, en esta circulación atmosférica que está favoreciendo el continuo ingreso de aire frío por oleadas que va a mantenerse, insisto, algunos días más. Así que las lluvias hoy, el norte, noreste y este, mejorando mañana entre la madrugada y la mañana, y el resto del país nuboso, pero sin lluvias para este día domingo. Aquí debajo está nuestra línea de contacto. Un abrazo grande, que tengan buen domingo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Consignatarios de ganado informó que el mercado de haciendas gordas mantiene firmeza, aunque con leves ajustes a la baja en los valores de referencia. La última semana el novillo gordo promedió 5,57 por kilo en cuarta balanza, 2 centavos menos que la semana anterior. La vaca se ubicó en 5,19 y la vaquillona en 5,42 por kilo, también con una corrección de 2 centavos. Desde la gremial señalaron que continúa la reducida oferta de ganado de pasto, lo que mantiene diferencias en precios y entradas entre las distintas plantas frigoríficas. En tanto, el mercado vino sigue firme para todas las categorías, mientras que en la reposición la oferta es habitual para la época del año, con buenos valores y estabilidad en los negocios. Por su parte, el precio promedio de exportación de carne bovina alcanzó los $5.964 por tonelada peso canadiense. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal.
servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los que saben de rodamientos, eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. La parasitosis interna de los bovinos sigue siendo un problema sanitario importante que afecta el desarrollo y la ganancia de peso, sobre todo en las categorías más jóvenes. 6x6 de compañía Cibeles, un producto único en Uruguay, es una combinación de ivermectina con fosfato de levamisol. Esta combinación recupera la eficacia de la ivermectina, sobre todo contra las formas resistentes, así como también las formas inhibidas que se activan en verano y van a ejercer su daño en el otoño y durante todo el invierno. El 6x6 de compañía Cibeles, a una dosis de 1 mililitro cada 25 kilos de peso vivo, es el producto indicado para el tratamiento del destete de los terneros. 6x6 es un producto innovador de la compañía Cibeles. Llega la promo 4 rumbos de Veterinaria Bortagaray, donde podés ganar una Renault Oroch 0 kilómetro. Cada $150 sumás chances y con marcas seleccionadas las triplicás. Además, durante la promoción habrá sorteos intermedios en nuestras sucursales y el gran sorteo final el 17 de octubre. Vení a Veterinaria Bortagaray. Segundo bloque de este Hablemos de Agro, estamos con el director de Climit, Agustín Intamusu. Agustín, la huella de carbono y la carbono neutralidad, ¿cómo se mide? Bien. ¿Qué es cómo se mide? Bien. Bueno, medirse es algo que nosotros sabemos como empresa, digo, ahí está escrita, ya está conocida las metodologías de cómo se miden las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay como un gran documento en la Biblia para todos nosotros, que es lo que mencionaba antes, el panel intergubernamental sobre el cambio climático ya define cómo son esas metodologías y cómo se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero. El asunto es que nosotros tenemos que, como empresa, cuando brindamos un servicio, primero entender qué estamos midiendo. ¿Es un establecimiento ganadero? ¿Cuáles son sus límites? ¿Es una empresa? ¿Es una oficina en Montevideo? ¿Hasta dónde llegamos con la medición? Y hay mediciones que son de la propia actividad de la empresa y otras que son indirectas. O sea, estas primeras son directas y hay otras que son indirectas. Y eso también es parte de la definición del alcance, de lo que vamos a medir. Las directas, bueno, que puede ser el ganado en el establecimiento ganadero, el uso del diésel, el uso de fertilizantes, en la oficina capaz que más el uso de energía eléctrica, o los gases de los aires acondicionados, que son gases que si se perdieran, si se pincharon caños y se va a la atmósfera, es un gas de efecto invernadero. Y entonces, midiendo esto, entendemos cuál es el valor de gases, en emisiones de gases de efecto invernadero de lo que estamos midiendo. Después, como comentaba antes, bueno, va a haber un plan de gestión de eso y tratar de reducirla. También nos pasa muchas veces que ya al momento de medir estas emisiones entendemos que hay, por otro lado, captura de carbono. El establecimiento puede ser el propio pasto, con su manejo, el manejo de galla sobre el ganado y el pasto hace que se esté capturando carbono a través de la fotosíntesis, pasa a la planta y la planta se degrada y las raíces hace que se vaya más carbono en el suelo. O la forestación como comercial o la forestación bosque nativo. Ahí estamos con grandes máquinas de captura de CO2 a través de la fotosíntesis y trayéndolo a madera, hojas, ramitas, madera muerta sobre el suelo y carbono orgánico del suelo. Entonces, a veces se da que hay situaciones de neutralidad. Entonces, ya se puede con una medición, o quizás las siguientes mediciones, determinar que hay un estado de neutralidad de las emisiones. Eso es a nivel empresa, establecimiento. Hay países enteros que incluso están, como Costa Rica, que buscan ir a la neutralidad como país. Pero ellos analizan todas sus actividades de la economía y tratan de llegar a un estado de neutralidad como país. En Uruguay tenemos
un perfil de emisiones de muchas por el agro, por la ganadería, que después podemos entrar a más profundidad cómo se hace eso de la ganadería y por qué, si es bueno o malo. Entonces, pero hay emisiones que se reporta como país de la ganadería, fertilizantes, lo que sea, todo el combustibles en el agro, pero tenemos la forestación que con 1 millón de hectáreas neutraliza solo un gas, que es el dióxido de carbono. Porque todo esto del tema de gases de efecto invernadero hay varios. En el CO2 estamos neutral. Ahora, en la contabilidad también entra el metano, oxígeno nitroso y otros. Entonces, como país, todavía somos un país emisor de gases de efecto invernadero, que obviamente contribuimos en un 0,3% de las emisiones mundiales. Y el mucho largo por ciento está concentrado en Estados Unidos, China e India. Esos son los principales países que tienen que actuar. Respecto al tema ganadero, también hablabas en Climet que tienen proyectos de silvopastoreo que con una estructura no tan intensa como una forestación pueden mitigar esta emisión. Sí, tal cual. Allí nosotros tenemos un proyecto que genera créditos de carbono. Entonces, los proyectos de crédito de carbono siempre se analizan el proyecto versus lo que pasaba antes, o línea de base. Y lo que pasaba antes es la ganadería en pastizales. El proyecto es ganadería en pastizales con algunos árboles. Entonces, ahí la cuenta, nosotros hicimos al principio si valía la pena ir a un modelo de producción de carne, carbono neutral, porque los números dan eso, que con los árboles que se plantan se compensan esas emisiones, o ir a un modelo de créditos de carbono. Al final, el crédito de carbono le genera un ingreso adicional al ganadero que valía la pena ir por ese camino. De hecho, igual, aunque genere el crédito de carbono los ganaderos uruguayos, esto es un proyecto que existente acá, con modelos silvopastoriles, que es plantar 200 árboles, no 1000, y en un formato de callejones. Entonces, el ganadero quiere seguir siendo ganadero y ahora con árboles para quizás en 15 años tener un ingreso adicional. Pero entonces el ganadero planta sus árboles y tiene la posibilidad de generar crédito de carbono. Esto da para charlar mucho rato, pero entendemos que el camino de crédito de carbono es lo más interesante para el ganadero, con modelo de generación de madera y generación de crédito de carbono, que le da más retorno que lo que gastó en plantar esos árboles y cuidarlos. 200 árboles por hectárea, vamos a hacer la salvedad para quien... 200 árboles por hectárea. A diferencia de 1000, que es lo que es la forestación. La forestación tradicional. Estos 200 árboles por hectárea tienen un costo de plantación de $500 como máximo. Depende de cómo lo haga el productor, capaz que los anima a hacerlo solo y es mucho más bajo. Y tiene un retorno en el año 15 más o menos, digo durante muchos años, pero al cierre del ejercicio, 15 años de proyecto, tiene por créditos de carbono aproximadamente $2.000. Y además toda la madera, que obviamente hay que ver cuánto va a valer en el mercado al momento que la coseche. Pero es un proyecto interesante para ganaderos que se animen a mezclar, a hacer silvopastoreo, mezclar la ganadería con la forestación. Lo dijiste 2 veces, Martín. Si te parece, en el bloque que viene hablamos de los créditos de carbono, justamente, que es un tema sumamente atractivo de lo que venimos hablando con Agustín Intamusu, el director de Climet acá en Hablemos de Agro. Placer enorme volver a estar en la pantalla de Hablemos de Agro para hacer una puesta a punto sobre el sector agrícola, en qué están las siembras de invierno, alguna información también sobre el tema forrajeras y la zafra de otoño y algunos datos presentados en las últimas horas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca respecto al sector arrocero. Arranquemos por esto último porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca presentó algunos datos que consolidan la última zafra como la tercera mayor producción a nivel histórico de la serie histórica. Se registraron unos 9.370 kilogramos kilos de arroz por hectárea. Esto es muy similar a lo que marcó el taller de Iña en 33, como todos los años. Esto terminó determinando que para unas 165.554 hectáreas, como es lo que estipuló el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el informe de IEA, se hayan logrado 1.551.000
226 toneladas. De esta forma entonces se constituye esta última campaña como la tercera mayor de la serie histórica, y esto es un dato bien relevante, ya que recordemos que no fue una campaña que tuvo el mejor clima en el verano, que en algún momento se pensó que los rendimientos podían estar algo por debajo de lo esperado, y que finalmente demuestra que el sector arrocero crece y crece, y con producción defiende los distintos vaivenes que puede tener en el mercado. Vamos a cultivos de invierno. El mes de mayo fue un mes muy bueno para la siembra de cultivos de invierno, sobre todo para aquellos más tempranos, como puede ser la colza. Las chacras que fueron instaladas más tempranos tienen una muy buena implantación y buenos nacimientos. Algunas colzas que fueron un poco más tarde, ya promediando el mes de mayo o cerca del final, sufrieron de una forma un poco más importante las heladas que hemos tenido en el país hace un par de semanas atrás, y también esta última semana que cerró, con temperaturas que han bajado mucho y la entrada del invierno se ha hecho sentir, pero en general el arranque para la colza es bueno, y además es el cultivo que en la previa ofrece una mejor expectativa de rentabilidad, apalancado también, como hemos informado en alguna otra ocasión, con un invierno o un año que aparece con lluvias por encima del promedio, al menos en el pronóstico climático, y esto le da cierta ventaja a la colza frente al trigo y la cebada, y también un encarecimiento en muchos de los insumos, como por ejemplo fertilizantes, combustibles y demás, que hace que un cultivo que tiene menor costo por hectárea también saque algo de beneficio frente a los tradicionales trigo y cebada. Estos dos son aspectos fundamentales, más allá obviamente del tema del precio. Cebada también con muy buenos nacimientos, un cultivo que había ajustado al alza sus valores hace algunos días, luego volvió a regresar a donde se había ubicado, en el eje de los 220 a 230 dólares por tonelada, pero la buena noticia es que productivamente ha tenido un muy buen nacimiento en muchos lugares del país, según nos comentaban productores, nacimientos excelentes, casi un 10 de 10, y esto seguramente pueda defender a los productores en un año de precios bastante justos. Por último, el trigo es quizá el que viene un poco más atrasado en los trabajos de siembra, y también de los tres cultivos de invierno es el que tiene el número más exigente. Para cerrar, la zafra de forrajeras fue una buena zafra de forrajeras, especialmente de verdeos anuales, todo lo que es avena y raigras, en praderas perennes. Puede haber cierta merma respecto a las expectativas que había de los productores, pero en líneas generales podemos decir que fue una buena zafra de forrajeras para este otoño. Y además que más allá de los valores que registra hoy la ganadería o incluso el momento de la lechería versus el precio de los granos, no hay un gran corrimiento hacia pasturas frente a áreas que eran agrícolas. Las rotaciones están bastante estabilizadas, se miden en una serie de años, y esto en definitiva, más allá de capturar el valor del momento, marca una madurez del sistema y una enorme mayoría de productores que son agrícola ganaderos y que explotan ambas. Por lo tanto, esto también es una fortaleza a la hora de mitigar los riesgos. Seguiremos informando de agricultura. Que tengan un buen domingo. Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. Los precios de los granos en el mercado local mostraron referencias estables esta semana. La soja se ubicó en 378 dólares por tonelada para la posición 2026. En los cultivos de invierno, el trigo cotizó a 210 dólares por tonelada para la posición 2026-2027, mientras que la cebada alcanzó los 224 dólares por tonelada. Por su parte, la canola se posicionó en 513 dólares por tonelada para la próxima zafra. Dentro de las oleaginosas especiales, la carinata presentó el valor más destacado, con una referencia de 557 dólares por tonelada. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años.
El uso de Anabrin puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrin, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. Olvídese de todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec. No está lista. Eli, un poco. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Ok, en 5 empieza y Manu no llegó. Yo te dije. Voy. ¡Buenas! ¿Y ya empezó? Decime que lo trajiste. ¿Lo qué? El vino. Nos juntamos por una pasión. Ver a Uruguay campeón. Caete con un Rosés. Normalmente dejamos a nuestras majadas fuera de la planificación forrajera. Para eso en Cibeles contamos con 2 bloques bien diferenciados para corderos y ovejas. El bloque Flashing es el suplemento energético y proteico para aumentar la tasa de preñez y porcentaje de melliceras en nuestra majada. Es muy palatable y contiene mucha energía y proteína. También se le puede dar a los corderos luego del destete. Por otro lado, contamos con el bloque periparto, ideal para las ovejas en la última etapa de su gestación. Debemos comenzar 30 días antes del parto. Este bloque aumenta el peso al nacer, aumenta la fluidez de calostro y previene la toxemia de la preñez. El consumo recomendado para estos bloques es de 150 a 300 gramos diarios. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Presenta Zambrano y Compañía, tu mejor opción agropecuaria. Bueno, seguimos, Pablo, en esta mañana de domingo con Agustín Itamuzu y vamos a hablar de los créditos de carbono. ¿Qué te parece? Exactamente. Bueno, créditos de carbono. Recién hablabas y tirabas ahí una cifra, Agustín, con respecto a lo que significa un sistema silvopastoril. Sí. Hablabas de un ingreso en 15 años. ¿Quién compra los créditos de carbono? ¿Cómo ese productor se hace de ese dinero de los créditos de carbono? Bien, bien. Sí, bueno, el mundo de créditos de carbono es un mundo nuevo, ¿no? Que está también evolucionando, creciendo, por suerte, pero es complejo. Entonces, por algo existen estas consultoras que ayudan a generar los créditos de carbono, a las empresas a generar créditos de carbono. Y bueno, capaz que defino por el crédito de carbono. El crédito de carbono es 1 tonelada de gas de efecto invernadero que se dejó de emitir como resultado de un proyecto. Por ejemplo, una industria, una empresa que tiene una caldera a diésel y se transforma y la pone a leña. Eso provoca que haya una reducción, que se deje de emitir gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, si se presenta a un estándar internacional que tiene 1 millón de reglas y cumple con todas, ese es nuestro trabajo, se puede empezar a generar créditos de carbono. También un crédito de carbono es la captura de 1 tonelada de gas de efecto invernadero, como por ejemplo a través de los árboles o en el suelo. Entonces esa captura, 1 tonelada, nuestro trabajo es que este proyecto en particular
logre generar ese crédito de carbono. Tiene muchas etapas los proyectos de carbono que empiezan por una auditoría inicial. Bueno, en realidad empieza por nosotros como consultores levantar información, preparar un reporte que cumpla con todas las metodologías y el estándar y se audita. Esa auditoría se llama validación y después de la validación, capaz que estamos hablando 1 año y medio después de empezar el trabajo, el proyecto queda aprobado para generar crédito de carbono. En paralelo a ese año y medio, quizás el proyecto ya estuvo andando, pero bueno, después de esa auditoría es que se puede ir a otra auditoría de verificación, que ahí sí se comprueba que tal actividad, pongámosle silvopastoreo, los árboles tienen 3 años de plantados y los mido en su diámetro y los mido en su altura, calculamos cuánto madera hay y cuánto carbono tiene y vamos a ese proceso de verificación, de auditoría que se llama verificación. Este proyecto está registrado en la cuenta de un estándar que se llama Verra. Esta cuenta la administramos nosotros y toda esa información a través de esa cuenta es auditada y finalmente dicen sí, este proyecto cumple. Y hay un mercado donde alguien que emite tiene que ir a comprar para compensar esa emisión. Claro. Por ejemplo, una empresa, una aerolínea, por decirte algo, tiene que ir a compensar lo que emite y aparece la posibilidad de comprar ese crédito que realiza el productor. Sí, eso es un buen ejemplo de aerolíneas que están motivadas, que están en un mercado de alto consumo de combustibles fósiles y ya hay incluso un programa internacional de aerolíneas que tienen sus propias reglas de, bueno, quién puede compensar, cómo la puede compensar, cualquier crédito vale, ellos se autoimponen reglas. Y una aerolínea es un caso concreto de gente que quiere comprar créditos de carbono. Entonces, cuando nuestro proyecto, luego todas las etapas de auditoría, al final es una cuenta, como si fuese la cuenta bancaria, donde después de muchas aprobaciones aparece esos créditos generados. Entonces el productor no tiene que ir directamente a una aerolínea a vender, lo puede hacer, pero nosotros como administradores del proyecto, y esto aplica para otros varios proyectos, ¿no? Interactuamos con la aerolínea o con otros compradores. Agustín, y un productor que tiene, por ejemplo, en su establecimiento forestación, en este momento, y que tiene un campo arrendado a una de las empresas forestales del país, ¿él puede generar ese ingreso por crédito de carbono? ¿Lo genera la empresa forestal a ese ingreso? ¿Cómo lo puede rentabilizar? Si es que lo puede rentabilizar de alguna manera, para hacerlo de alguna forma más práctico, digamos, al tema. Claro, esa es una buena pregunta y que recibimos seguido en la consultora. Y la respuesta corta es que todo depende. En corto, no podría generar créditos de carbono porque estas reglas que mencionaba yo de los estándares y la metodología, hay un elemento muy importante que se llama adicionalidad. Que el mercado de carbono quiere ver que se generen créditos de carbono con actividades que no se estaban haciendo, que son nuevas, que están aportando algo sobre lo que se venía ocurriendo en el pasado. Entonces hay que demostrar que este proyecto necesita el crédito de carbono para poder hacerse. Entonces esas demostraciones, pueden ser de diferentes maneras. Pero si entonces yo soy un ganadero y arriendo o me arriendan para plantar árboles, ese proyecto se está haciendo porque hay un retorno económico que hace que en sí mismo funcione, que no necesita el crédito de carbono. Además, que entran otros temas que, las empresas forestales creo que están poniendo en los contratos, ojo con lo que digo, pero que el carbono ellos son dueños de los árboles y de todo, incluso del carbono. ¿Lo usan ellos para generar crédito de carbono? No, porque por el concepto de adicionalidad. Esas empresas tienen una industria que alimentar, una planta que tiene que comer y entonces los proyectos son para poder tener un proyecto que camine, ¿no? Que la planta sea abastecida. Por el otro extremo, un productor ganadero que no es forestal, que no conoce sobre el tema de árboles y que plantar árboles le cuesta de su bolsillo, ahí sí, por ahí está demostrada la adicionalidad. Entonces ahí sí se pueden generar crédito de carbono. Entonces tu pregunta es súper válida para entender que el crédito de carbono, puede haber una captura, veo árboles capturando carbono, pero hay muchos niveles o barreras que superar para poder generar el crédito de carbono, no es en cualquier actividad. También, si vamos a lo puramente ganadero, la eficiencia ganadera en cuanto a, por ejemplo, un ítem, disminuir la edad de faena,
contribuye también a esto. Sí, eso sí. Y ahí se pueden, habría que estudiarlo un poco más con respecto a la adicionalidad, pero se pueden generar créditos de carbono. Un buen manejo del rodeo, mejorando la productividad y los indicadores productivos, hacen que se puedan emitir menos kilos de CO2 o menos toneladas, se emitan menos gases de efecto invernadero por kilo de carne producido. Y por ahí es donde Uruguay también pelea la pelea, de que la ganadería emite, que la ganadería es mala. Primero, está dentro de un ciclo productivo que incluye a los suelos y al pasto. Entonces esas emisiones de la ganadería son compensadas parcialmente por todo el ecosistema. Segundo, que podemos estar hablando de una emisión de gases de efecto invernadero por kilo de carne mejor que otros lados, mucho mejor. Entonces, ese es nuestro indicador, porque además el Acuerdo de París, el que regula todos estos temas del comercio de carbono, las emisiones de gases, habla de que primero hay que alimentar al mundo y después preocuparse por el cambio climático. Está supeditado. Entonces, sí hay que preocuparse por el cambio climático, pero no a cualquier costo. Si para emitir menos tenemos que producir menos, no es el camino. Claro. Y hay un mercado entonces hoy para los carbonos, para los bonos de carbono, para lo que son los créditos. Sí. También otro tema en que se puede hablar mucho, largo y tendido, porque hay diferentes mercados. El que capaz que estuve más hablando es el mercado voluntario de carbono, donde yo los genero los créditos porque nadie nos obligó a generarlos y el comprador nadie le obligó a comprarlo. Pero hay muchas empresas y hay muchos miles de dólares, cientos de miles de dólares al año que se comercializan en este mercado, motivados por compromisos ambientales, motivados por quedar bien con sus clientes, quedar bien con sus dueños, las empresas, los compradores de créditos, X. Pero también hay mercados más regulados o que sean entre países o dentro del país, por ejemplo China, gran contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tiene un proyecto piloto de regulación del carbono. Ciertas provincias están en un mercado de carbono donde se topea las emisiones y el que se pasa de esas emisiones tiene que salir a comprar crédito de carbono. Entonces, mercados internacionales pero regulados, mercados voluntarios, y bueno, hay diferentes lugares donde se comercializa esto. Y sí, a tu respuesta, hay muchos millones de dólares al año que se comercializan en créditos. Martín, Agustín, los invito, vamos a una pausa y ya volvemos en Hablemos de Agro acá en Canal 10. Descubrí una amplia variedad de calefactores, diseño, potencia, rendimiento y eficiencia, desde $369. Disfruta de la experiencia del invierno con Tromen, el calor que conecta. Esta semana que pasó se realizó el taller de Prenies que se organizó este año en Durazno y ahí se tuvo el primer dato objetivo en cuanto a cómo va a ser la oferta futura de Hacienda para faena dentro de 3 o 4 años. Y el dato fue más que positivo porque por tercer año consecutivo la tasa de Prenies se ubicó por encima del 80%. Hay que tener en cuenta que de los últimos 5 años, en 4 de ellos, con la única excepción del año de la sequía 2022-2023, se alcanzó esa cifra del 80%, se superó, llegó a un máximo de 84%, había sido 82% el año pasado, 81% pero esto está confirmando cómo la cría en Uruguay está reaccionando de forma positiva a los altos precios de los terneros. Los terneros han transcurrido esta zafra en el entorno de los $700-750 por cabeza, manteniendo cotizaciones por encima de los $4.20, $4.30 por kilo, y ese es el incentivo necesario para que los productores inviertan en tener una mayor capacidad de
preñar a los vientres. Fue muy interesante algunas de las cosas que dijo el doctor Emilio Machado durante la presentación de estos datos, algo que hemos recalcado aquí en estos últimos tiempos, y es que la tasa de preñez responde cada vez más a las medidas de manejo que se toman en el sector criador y no tanto a los eventos climáticos negativos. Lo hemos comentado aquí. Cada vez más los eventos críticos desde el punto de vista climático tienen un impacto negativo menor sobre la tasa de preñez, y eso se demostró con el dato de la sequía, donde la tasa de preñez y luego la de destete fue un poco más baja que en años normales o en años de entores con climas de normales a favorables, y superando claramente lo que han sido eventos climáticos o crisis climáticas anteriores, como la de 2008-2009 y bueno, la del 88-89, que habían determinado una tasa de destete del 50%. Entonces, ese impacto negativo de las crisis climáticas tienen cada vez una influencia menor en la cantidad de terneros que se generan año tras año, y eso se debe a que se toman las medidas necesarias para que, más allá del evento climático adverso, se logren tasas de preñez apropiadas. Es una gran señal que está prácticamente confirmando que vamos a tener en 2027, cuando se contabilicen estos animales, una tasa de destete que va a permitir que se produzcan por tercer año consecutivo más de 3 millones de terneros. Es una excelente noticia para el Uruguay, que confirma el paso, la senda de desarrollo por la que está transitando la ganadería uruguaya en estos últimos años. Presentó Tromen. Disfruta el calor del invierno. Tromen, calor que conecta. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo! Clipex es garantía de bienestar. Con los cepos, mangas y alambrados Clipex trabajás más cómodo, más seguro y mucho más eficiente. Clipex, ingeniería australiana aplicada al bienestar animal. Servicio llave en mano y hasta 5 años de financiación. Invertí en bienestar. Clipex.com. Solicita nuestra visita al 092 10 50 60. No está lista. Eli, un poco. ¿Es ahí? ¿Es ahí? Ok, en 5 empieza y Manu no llegó. Yo te dije. Voy. Buenas. ¿Y ya empezó? Decime que lo trajiste. ¿Lo qué? El vino. Nos juntamos por una pasión. Ver a Uruguay campeón. Caete con un Rosés. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Rollas, manchas foliares, ramularia, oidios. Siempre alguna enfermedad amenaza los cultivos.
En Cibeles entendemos tu lucha, por eso desarrollamos soluciones a medida para proteger tus cultivos. Nuestra amplia línea de fungicidas te ofrece la calidad que necesitas para enfrentar cualquier desafío. La agricultura avanza, nosotros también. Cibeles, confianza que genera resultados. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, seguimos en esta mañana de domingo aquí con Agustín Itamuzu. Agustín, se viene dando en Uruguay un proceso de intensificación importante de la ganadería, del crecimiento del corral. ¿El corral es un tema que desde el punto de vista ambiental puede ser una debilidad para Uruguay desde el punto de vista de lo que es el tema de las emisiones o no? Bueno, sí, sí y no. El animal de corral, como antes hablaba de un ganado en un ecosistema con pasto, este animal no está en un ecosistema con pasto, pero también, por el otro lado positivo, es altamente productivo. Entonces, si lo medimos en emisiones por kilogramo de carne producido, es mucho más eficiente que un animal a pasto. Entonces, siempre hay que tratar de ponderar qué estamos mirando y no mirar solo una variable. Claro. Es un complemento del ganado a pasto y es muy eficiente en la conversión. O sea, un novillo de 4 años a pasto puede emitir más que un corral que se termine de 2 años con 100 días de corral. Sí, más por kilo de carne producido, el animal a pasto. Y el animal a corral emite menos por kilo de carne producido. Y bueno, entonces, y ahí por ejemplo también tenemos la posibilidad de generar créditos de carbono, porque hay productos que son naturales y que reducen las emisiones. ¿Y hoy te lo están pagando a eso? Hoy estamos generando créditos de carbono y a muy corto plazo, en 2026, vamos a generar las ventas de estos créditos de carbono. ¿Cómo se da? No, le iba a poner en cifras. ¿Qué significa, por ejemplo, por animal, cuánto puede significar este crédito de carbono ponerle en un corral, como hablaba Martín? Bien, en nuestro caso es un proyecto que usa un producto natural y que además sustituye a otros que son químicos y que estos otros tienen sus reglamentaciones. En Europa hay muchos productos de este tipo que están prohibidos desde el año 2006. Bueno, acá podemos encontrar una alternativa natural que hace que reduzca 17% en términos absolutos las emisiones del animal a corral. Este producto tiene un costo. Si yo tiene un costo adicional sobre lo que yo estoy sustituyendo. Me sale un poquito más caro. Pero más o menos estamos hablando de $1 por animal en un ciclo de 100 días. $1 para los 100 días, sí. El costo adicional. Al mismo tiempo, como este producto reduce estas emisiones de gases de efecto invernadero, generamos créditos de carbono. Y lo que estudiamos en Facultad de Veterinaria, este producto, y que determinó que hayan 17% de las reducciones, paréntesis, no viene un dato de afuera sobre la potencialidad de reducción de emisiones. Está estudiado en libertad, en el lugar que Facultad de Veterinaria tiene para hacer ensayos. Y esta reducción hace que se generen un crédito de carbono cada 3 animales. Ahora, Agustín, pero ese producto tiene la misma performance desde el punto de vista de lo que es la eficiencia luego de la conversión de carne para el animal, o sacrificás la posibilidad de tener una mejor eficiencia? No, está demostrado que incluso tiene mayor eficiencia, más producción de kilos de carne a igualdad de alimentación. No es mismo un animal con anabrín y otro sin anabrín, que es el producto que estamos utilizando, y comen lo mismo
el que usa Nabrin también tiene una mejor productividad, aumenta más los kilos de carne. También está demostrado en la producción de leche en Uruguay. Entonces, un crédito cada 3 animales. Claro. ¿En cuántos dólares son, por ejemplo? Bueno, depende del mercado. La apuesta es que valgan $50 cada crédito. Pero bueno, puede ser que el mercado no demande tanto, que valgan 20. En el crédito de carbono es interesante cómo puede haber fluctuaciones de precio dependiendo mucho, sobre todo estando en el mercado voluntario, que el comprador se motiva o no se motiva y hay diferentes compradores, hay que encontrar el comprador correcto. Pero si pensáramos que vale 20, que es el rango lo más bajo, son $6 por animal, cuando el costo extra fue de $1. Costo extra. El costo de dar el producto, si yo no usaba ningún aditivo, insumo natural, y ahora uso Nabrin, el costo total es 5. Con el crédito gano 6. Entonces estoy recuperando ese costo y además tengo un extra. Claro, para digamos aclarar un poco, en Uruguay el uso de hormonas está prohibido por ley, o sea, lo que se utiliza aquí en Uruguay o lo que se está evaluando y considerando es el tema, por ejemplo, de la monencina, o sea, que se utiliza en la ración, esto da mejor resultado que la monencina. Sí, esto puede sustituir la monencina, sí, que en Uruguay se usa. Sí. Bien. Es un tema que está entonces avalado por la Facultad Veterinaria. Sí, y bueno, en línea también ha tenido sus propios estudios. Ahí, quien trae el producto y yo trabajo con ellos no se metió en ese estudio. Línea lo evaluó por su lado y determinó que en un animal a corral, pero simulando una dieta pastoril, tenía también una reducción de las emisiones por kilo de carne producida. Entonces, un animal en nuestro rodeo nacional, si usáramos este producto, también conseguiríamos una mejor performance en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿La utilizás solamente por usarlo o tenés que certificar el corral, hacer trámites, o sea, recuperar esa plata sobre esa inversión? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es como también es muy parecido al proyecto de silvopastoreo. Es un proyecto agrupado se llama, que pueden participar todos los que quieran y pueden ir ingresando al proyecto a medida que pasa el tiempo. Hoy tenemos unos productores, unos corrales en Uruguay con este proyecto, y se pueden involucrar nuevos corrales que empiezan a usar este producto. Y todo el tramiterío es más interno con nosotros, con la consultora, de decir dónde está el corral, cuántos animales tienen. Hay que hacer una buena demostración de que el animal que está en ese corral comió este producto. Porque la demostración más importante es que hay una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que ya se hizo esa prueba. Ya se hizo la prueba, se demostró y está certificado que hay una reducción del 17%. Todos los proyectos que entren ahora tienen que solamente monitorear que el animal esté comiendo en la dosis correcta y cuántos animales son. Agustín, la última cortita, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. ¿Cuándo empieza a cobrar, a monetizar los productores ganaderos uruguayos, o sea, silvopastoril, ganadero puro, por los créditos de carbono? ¿O ya empezaron? Bueno, en el silvopastoreo ya tenemos los créditos emitidos, lo tenemos en la mano y estamos comercializándolos. Y esperamos que muy pronto, en este mes, el mes que viene, ya se formalice la primera venta. Y los créditos de carbono de estos proyectos de corrales, esperamos que a fin de año estemos con los créditos de carbono también emitidos y para comercializar. Este año 2026 es el año de los créditos de carbono para estos dos proyectos. Hacemos una pausa y ya encaramos la recta final de Hablemos de Agro en esta mañana de domingo. Amigas y amigos de Hablemos de Agro, qué gusto estar nuevamente con ustedes en nuestro encuentro semanal para hablar de agronegocios. Hay muchos temas, por supuesto, pero ciertamente que un mojón clave todos los años es el taller de preñez que organizan los veterinarios junto con INIA para relevar con la amplitud y la representatividad que caracteriza este trabajo que lleva ya muchos años, lo que es el desempeño reproductivo de los rodeos. Y lo que surge es que por tercer año consecutivo la preñez estuvo por arriba del 80%. Esto es un hecho particularmente significativo por el valor en sí mismo y por la estabilidad que ya se viene configurando y que confirma con los tiempos que tiene la ganadería. No estamos hablando aquí de bolsas de valores que suben y bajan a cada minuto, y ni siquiera del mercado del petróleo, que también fluctúa día a día o semana a semana según lo que pasa a nivel mundial. La ganadería tiene su ritmo, pero así como todo el resto de los procesos de la economía,
está condicionada y responde a lo que son los estímulos de precio. No es lo único. Hay cuestiones que tienen que ver con la gestión, con el perfil de los productores, pero ciertamente que los cambios que hubo en el mercado internacional de la carne en las últimas décadas, dejando atrás, y no quiero irme demasiado, pero creo que vale la pena recordar lo terrible que era el escenario en buena parte del siglo XX, y tampoco hay que irse muy lejos, años 70, 80, con stock reguladores en la Unión Europea, un circuito aftóxico y otro no aftóxico al que no podíamos ingresar. Las nuevas generaciones ciertamente que ni siquiera conocieron eso directamente, pero era terrible, y para un productor ganadero apostar a una mayor productividad era extremadamente riesgoso, y muchos lo comprobaron en carne propia. Hoy el escenario es totalmente distinto, por el cambio a nivel global, pero también por las políticas locales que dejaron fuera, a partir particularmente de los años 90, stock reguladores internos, reglamentaciones que imponían a algunos eslabones de la cadena cárnica cosas que hoy ya no están. Y la ganadería está respondiendo. Es particularmente auspicioso que la base productiva sea precisamente con un desempeño mejor en términos de eficiencia y eficacia. Esto es buena noticia para toda la cadena, para el criador, que es el gran protagonista de esto, pero también para los recreadores, feedlots, invernadores, y por supuesto para la industria frigorífica, que ve cómo está en una situación exigente, porque los precios internacionales son muy buenos, pero los márgenes muy apretados, y se necesita más mercadería para precisamente licuar costos fijos y hacer más valor en cada proceso. En lo que tiene que ver con el asunto del petróleo y combustible, lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, que es bastante obvio que tiene que haber una baja en el precio. Este es un asunto que está por definirse en los próximos días. Percibo ciertas dificultades en cuanto a responder rápidamente, porque el último momento lo tuvimos justamente este mes de junio. Uruguay ha tenido lentos los aumentos y seguramente va a ser lento también en la corrección a la baja, a pesar de que el petróleo ya está básicamente en los niveles preguerra. Seguimos compartiendo novedades en Hablemos de Agro y nos reencontramos la semana que viene. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más. Consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. El uso de Anabrim puede generar reducciones de emisiones de metano que se pueden transformar en créditos de carbono, los cuales significan un ingreso adicional al productor ganadero. Juntos construimos un futuro más verde y contribuimos a la lucha contra el cambio climático. Por más información sobre los bonos de carbono, comuníquese al 097-492-547 o 099-074-783. Anabrim, ayudamos a la naturaleza a través de la naturaleza. De todo lo que sabe sobre el control de garrapatas y otros parásitos externos. Usted está a punto de descubrir la solución con una eficacia sin precedentes. Llega Exolt 5%, la mayor innovación en el control de los parásitos en casi 4 décadas. Exolt 5% está formulado con Fluralaner, una nueva molécula descubierta tras años de investigación. Exolt 5% controla el ciclo de la vida de la garrapata y además limpia las pasturas de este parásito. Exolt 5%, la nueva era de la ganadería comienza ahora. Es un producto MSD. Distribuye Nutritec.
Las enfermedades foliares limitan el potencial de sus cultivos desde etapas tempranas. Sonda es el nuevo fungicida triple mezcla de cibeles con carboxamida, a base de piraclostrobin, epóxiconazol y fluxapiroxat. Le proporciona un plus en el control preventivo de enfermedades como roya asiática en soja y ramularia en cebada. Sonda asegura una protección duradera y estable y gracias a su nueva formulación maximiza la residualidad en el cultivo, protegiendo el potencial de sus cultivos hasta el final. La tristeza parasitaria es una enfermedad que año a año causa pérdidas millonarias en el sector ganadero. Diferentes estudios han demostrado que, si bien la enfermedad puede no desembocar en la muerte del animal, las pérdidas de peso son muy considerables. Uno de los principales vectores hematófagos que transmite la enfermedad es la garrapata. Hemovac C es nuestra vacuna contra la tristeza parasitaria. Es una vacuna viva congelada en termos de nitrógeno, que actúa contra los 3 agentes que causan la enfermedad: Babesia bovis, Babesia bigémina y Anaplasma marginale. Está disponible todo el año, en cualquier momento. Inmunizar con Hemovac es tener el mejor seguro contra la tristeza parasitaria. Bueno, se nos fue Pablo el programa volando, hablando de estos temas, o sea que para quizás dentro de muy pocas semanas vamos a tener novedades económicas sobre la rentabilidad de créditos de carbono, Agustín. Sí, sí, ojalá que esto sea lo más pronto posible. Y para celebrar te queremos entregar acá de la familia Rosés, después de mucho tiempo de trabajo, invito a que lo abras acá de la familia Rosés, con gente de Tacuarembó, que tengo entendido que va a estar allí haciendo puntas seguramente en este tema, Agustín. Muy bien. Vino acá de la familia Rosés. Y que lo puedes pedir también por exactamente, pedido por pedido ya. Y te llega directo a tu casa. Y caete con un Rosés. Y los amigos de Tranquera, Robert y Lucía, te hacen este presente, te invito a que lo abras. Muchas gracias. Para recordar tu paso aquí por Hablemos de Agro. Muchas gracias. Muchas gracias bueno, por haber Agustín, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estaremos conversando nuevamente. Esperamos novedades. Muy bien. Gracias. El domingo que viene, Pablo, nos reencontraremos aquí en Canal 10. El Canal Uruguayo.